¿Cómo está? Un gusto saludarle y gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. No se preocupe, no estamos en contacto ni con el Polo Sur ni con el Polo Norte de acuerdo a la tradición o donde se viva esta Navidad, sino que mejor estamos con quien este año recibió el premio a la trayectoria nacional de cultura tradicional Margot Loyola Palacios. Me refiero al historiador, periodista, amigo de esta casa televisiva, Juan Guillermo Prado Caranza. ¿Cómo está, Juan Guillermo? Un gusto saludarle y bueno tenerlo acá para conversar aspectos a lo mejor desconocidos sobre lo que es esta celebración de Navidad, desde lo pagano a lo divino. ¿Cómo está? Un abrazo. Un abrazo, Bernardo. Aquí estamos muy bien, gracias a Dios, trabajando arduamente, sacando un nuevo libro que se acaba de salir hace 10 días atrás, que se llama Secta y Crímenes Rituales, a propósito de que precisamente hubo un crimen. Sí. Mira las cosas de la vida, lo lanzamos el 29 de noviembre y hace 5 o 6 días atrás fue eliminado en un crimen absolutamente ritual, un reo de la cárcel de Concepción. Bueno, pero no vamos a hablar de estos temas siniestros. Yo creo que es bueno hablar de Navidad, que es un día fantástico que nos recuerda que nació, claro, nos recuerda entre comillas que nació el niño Dios ese día, pero la verdad que nadie sabe cuál fue la fecha. Lo Exacto. importante es que esta festividad inicialmente era una festividad de carácter pagano, está dedicada al dios Saturno, de las Saturnales, pero ya por el siglo IV el Papa Julio I optó por cambiarlo y designar ese día dedicado a las Saturnales a la Navidad, es decir, al nacimiento de Jesús. Y de ahí la tradición ha ido variando, se ha ido modificando y hemos llegado a este tiempo ya un poco donde casi nos olvidamos que nació Jesús en el portal de Belén y estamos dedicados más bien al consumismo. Oye, qué Pero importante lo que dice usted, disculpe que lo interrumpa, importante porque antes de entrar de lleno al tema histórico, yo creo que es bueno resaltar que esta es una fecha para compartir en familia, para ser fraternos, para ser tolerantes, para recuperar todos esos valores que de repente hemos perdido, pero lo más importante, ¿no es cierto?, para centrarnos en que no es una fecha de consumismo, sino que es una fecha que va mucho más allá, para reencontrarnos, incluso como familia, como comunidad, como país. Yo creo que por ahí debe ir el mensaje en esta Navidad, ¿no le parece, Juan Guillermo? estoy absolutamente de acuerdo con su señoría. La verdad que esta festividad se ha transformado en un tiempo de consumismo, que es cosa de ir a los malls, las cantidades de ferias navideñas que hay, es una cosa impresionante. Entonces, se pierde el sentido de la Navidad, que ha tenido variaciones a través del Sí. tiempo en nuestro país. Inicialmente nuestra Navidad era con procesiones, ponte tú, los aborígenes dedicaban y tenían algunas cofradías dedicadas al Niño Dios. Después esto se fue eliminando, empezaron a surgir algunos santuarios dedicados, por ejemplo, en Sotaquí o en Palmas de Alvarado al Niño Jesús, en Mayoco. Así que la cosa fue de alguna manera estructurándose a través de la colonia. Pero llegamos al siglo XIX y ahí sí que la cosa cambió. ¿Y por qué cambió? Bernardo Higgins en 1818 dicta un decreto por el cual prohíbe las ramadas en Navidad. Y eso lo refrenda Diego Portales en 1836, porque se hacían ramadas en fiesta de Navidad. Y era impresionante cómo esta fiesta no se respetaba. Habían cambiado las costumbres, por supuesto, pero eran fundamentalmente momentos de borracheras y de otras situaciones anómalas que fueron de alguna manera restringidas por la autoridad. Pero hay que pensar una cosa, en aquella época, estamos hablando del siglo XIX,
los trabajadores no descansaban el día domingo. O sea, esta fiesta les servía para olvidarse de todo el trabajo anual, que era una cosa impresionante. Pensemos que en 1903, por primera vez, se reúnen los trabajadores de la Plaza Chaurren de Valparaíso, los trabajadores de comercio, para exigir un día de descanso a la semana. Y en el Parlamento, cuando se discute esta ley de descanso dominical, hubo parlamentarios que se opusieron. ¿Y por qué se oponían? Porque la gente iba a ir a misa. O sea, hasta ese extremo llegaba en aquella época eh, la actitud dogmática de algunos diputados de Ahora, nuestro país. Juan Guillermo, usted un poco lo que cuenta, siendo, ¿no es cierto?, y quizás saltando entre lo nacional y también un poco lo mundial, eso se parece mucho a lo que ocurre, ¿no es cierto?, con aquella festividad del Sol Invictus en la vieja Exactamente. Roma, ¿no es cierto?, en la Roma histórica, donde por una semana, como dice la historia, eran verdaderas bacanadas que se producían, donde los Bacanales, qué esclavos, bacanales. claro, bacanales, Comenzaba el... dic- donde los esclavos, ¿no es cierto?, y los más pudientes celebraban y lleva una fiesta a todo desborde, que justamente da Era como un poco el impresionante. inicio a esto que implica, ¿no es cierto?, lo que estamos celebrando hoy. Tú has mencionado a los esclavos. Los esclavos en aquella época se vestían como sus señores, como sus amos. Los hombres se vestían como mujeres y viceversa. Eran bacanales y que comenzaban el 17 de diciembre y terminaban el 25 de diciembre. Por eso que la iglesia optó por señalar que el 25 de diciembre era el día que se recordaba el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Y ahí ha ido evolucionando la festividad con nuevos elementos que hoy día están vigentes, como por ejemplo el árbol de Pascua o por ejemplo el nacimiento en el pesebre, que hasta el siglo XII, siglo XIII, si no es eh, por San Francisco de Asís, todavía no se haría el pesebre, digamos. En el año 1223 San Francisco de Asís inicia la tradición de los pesebres en vivo, ¿ya? Y para eso consigue y convoca a campesinos de la zona donde él está y se consigue un buey y un burro para que estuvieran junto al niño Jesús, ya María y a José en esta fecha tan importante. Y de ahí viene la tradición de los pesebres, que en nuestro país, concretamente los monasterios antiguamente, competían por hacer el mejor pesebre, el más extenso, el más grande, etcétera, etcétera. Eh, y no teníamos árbol de Pascua, teníamos pesebre, pero no árbol de Pascua. ¿Y cuándo surge Y esto del árbol de Navidad? el árbol de Navidad surge en Alemania, en el siglo XIV, en lo que era Alsacia antiguamente, que pertenecía a Alemania, ¿ya? Pero llega a Chile el árbol de Navidad a fines del siglo XIX y el primero, según la historia que se instala, se coloca en la iglesia anglicana que está en la calle Santo Domingo de Santiago, que hoy día ya no es anglicana, es una iglesia presbiteriana, y de ahí surge el árbol de Navidad en nuestro país. Esto convocó a sectores católicos, fundamentalmente de carácter hispánico, a crear instituciones para combatir estas nuevas modas que estaban llegando y se creó, por ejemplo, la Sociedad Pastoril Española, que era una especie de estudiantina que salía a cantar en aquel tiempo villancicos por las calles, todos vestidos de negro, como ocurre con las estudiantinas o las tunas que vienen ya de tiempos medievales. Así que hemos tenido una serie de modificaciones y de cambios en la fiesta de Navidad. Por ejemplo, hasta comienzos del siglo XX, del siglo pasado, no había intercambio de regalos en Navidad. Mire, No se intercambia, se introdujo después. Y bueno, de ahí de este intercambio de regalos, que eran cosas muy simples inicialmente, hemos llegado a lo que estamos hoy día, que es una fiesta fundamentalmente de carácter consumista. Juan Guillermo, una consulta. A lo mejor puede ser muy trivial, pero nuestro país se caracteriza por algunos brebajes, ¿no es cierto? Que por algunos son muy degustados. Y uno de aquellos, yo desde que soy chico recuerdo que en mi casa, mi madre, que en paz descanse, se preparaban y abrían dos, tres, cuatro tarros de leche condensada, O botella sea, de pisco aguardiente, ¿no es cierto? La poción mágica y surgía brebaje del cola de mono. en Cola de Mono, Paul sí, de tiene Mon, como le llaman a algunos, que tiene toda una exactamente. historia. Siempre fue igual esto y cuéntenos un poco cuál es la historia que usted maneja como historiador, de dónde surge este cola de mono o ponche, que también se le llama. Bueno, la verdad que según la historia de nuestro país, el Cola de Mano habría surgido por allá por el siglo
comienzo del siglo XX, en honor al presidente Mon, ¿ya? Y fue un brebaje que hasta el día de hoy tiene mucha significación. La verdad que no hay claridad de cuándo comienza este tipo de bebidas alcohólicas que están consumidas en este tiempo, pero ha sido muy importante a través de los años el cola de mono, sobre todo en las fiestas, como el pan de Pascua, También. ¿ya? ¿Cómo En surge el otras pan de partes, Pascua? en Italia está el panetone, etcétera, etcétera, o sea, va variando en cada país. Las fiestas de Navidad en cada país son realmente impresionantes. Por ejemplo, si nosotros pensamos en Filipinas, la única nación eh, cristiana asiática, de Asia, digamos, que es muy importante. En Filipinas se celebra Navidad en- desde, desde comienzos del mes de septiembre y se extiende hasta el mes de enero cuando viene la llegada de los Reyes Magos, según la historia, el 6 de enero, que es el día de la Pascua de los negros, que también se celebra en nuestro país. Así que todo el mundo gira entre septiembre y el mes de enero en torno a la Navidad en Filipinas, pero es una tradición, no como ha ocurrido este año en Venezuela, donde Otra Maduro cosa. convocó el 1 de enero o el 2 de septiembre a celebrar la Navidad a contar del 1 de enero y del 1 de octubre, y para eso se pusieron árboles de Navidad, incluso hasta los cuarteles militares. Así que la Navidad va variando de acuerdo a cada país. Hay países, por ejemplo, como Grecia o como Polonia, donde se hacen doce platos para la noche de Navidad. O sea, es una cosa absolutamente eh, pantagruélica. Y concretamente en Polonia se deja hasta un asiento por si llega a la fiesta de Navidad algún visitante inesperado. Así que va variando la fiesta en otros países, fundamentalmente, por ejemplo, estoy pensando en Etiopía, que es una nación de África cristiana, Mm. donde se dice que está en Aksum, un lugar de Etiopía, estaría guardado el Arca de la Alianza, que tiene toda una tradición impresionante. De donde viene la reina de Saba Hay, también, importante aquello para exacto, el tema la judío. reina de Saba, dice la historia, habría tenido un hijo con el rey Salomón. Y este hijo nace en Etiopía, vuelve a Israel a ver a su padre, el rey Salomón, y ahí en una caravana se lleva digamos, al Arca de la Alianza, a este lugar de Etiopía, donde está custodiada solamente por un monje que Sí. vive, un monje etíope, que vive en Aksum, en este santuario, durante toda su vida, hasta incluso todos terminan ciegos, porque dice que hay una gran radiación ahí. Así que el tema de la Arca de la Alianza, como otros símbolos, tanto del judaísmo como del cristianismo, son muy interesantes y muy importantes, como estoy pensando, claro, no tiene nada que ver con Navidad, con el Santo Sudario de Turín, que tiene características impresionantes, y acabamos de celebrar a la Virgen de Guadalupe. Perdonen que me salga la Navidad, pero No, pero se acaba de es que es celebrar. importante porque está todo relacionado con el tema ya más bien religioso, la creencia, ¿no es cierto?, de cada uno este tipo de situaciones con esta fiesta como en Navidad. Sí, pues por ejemplo, el 12 de diciembre se celebró en México la Virgen de Guadalupe, que es una historia impresionante de la cual hay una cantidad de elementos que nadie te explica. Por ejemplo, el indio Juan Diego, a quien se le parece la Virgen de Guadalupe, lleva un manto, en su manto, digamos, la Virgen le dice que lleva unas rosas en pleno invierno al obispo de México, que en aquella época no le creía al indio la aparición, abre su manto y aparece la imagen de la Virgen pintada. Hasta el día de hoy la imagen está en Ciudad de México. Cuando ocurrió esto, era el Cerro Tepeyac, está alejado del centro de México, y ahí se le celebra y se le venera, y este año tengo entendido que fueron 8 millones de personas a venerar el día 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe. Pero el 8 de diciembre tuvimos nosotros acá a la Virgen de los Vázquez, que está al lado de Valparaíso, y llegó 1,5 millones de personas. Entonces, si calculamos la cantidad de población de México con la cantidad de población de Chile, andamos por ahí, Es más o menos con esta igual. festividad que tal vez es la más populosa del mundo, la festividad de la Virgen de Guadalupe. Y de hecho el 80% de las mujeres en México llevan el nombre de Guadalupe. Y aparte de eso, hasta el día de hoy la NASA investigó el manto de la Virgen de Guadalupe y no han podido determinar
¿de qué origen es la pintura? No, no es ni de origen animal, ni vegetal, ni mineral. Aparte que no está pegada al manto. El manto, según todos los expertos, no podría haber durado más de 100 años y hasta el día de hoy está incólume. El año 1921 le pusieron una bomba al santuario de la Virgen de Guadalupe, voló todo, los fierros se retorcieron y el manto quedó incólume, sin ningún problema. Y así como eso hay una cantidad de otros elementos en torno a esta devoción mariana que es tan popular en América Latina. Y que tiene que ver de alguna forma, insisto, con el aspecto religioso, ¿no es cierto?, el nacimiento del niño Jesús con su madre María y todo, ¿no es cierto?, se va relacionando. Y por eso A quizás todo. diciembre es tan importante, previo a Navidad, donde surgen estas festividades, grandes festividades religiosas en el continente. Vamos con Bueno, y algunos... aquí en Chile, pero Sí, perdona, perdón. aquí en Chile tenemos el 24 y 25 La la Virgen de peregrinación Andacollo. al Niño Dios de Palmas de Alvarado, Ah, y el perdón. día, y el 26 de diciembre efectivamente se realiza la fiesta grande de la Virgen de Andacollo, que viene ya de por allá de Sí, 1580, perdón. cuando según las crónicas aparece el primer baile religioso a venerar a la Virgen de Andacollo. Y algunos folcloristas señalan que es la primera vez que se ensamblan dos culturas, una cultura conquistadora, que es la hispana, y una cultura conquistada, que es la aborigen. Consecuencia de ahí viene nuestra cultura mestiza, porque nosotros somos producto de dos vertientes. La española, bueno, por supuesto, pues han aparecido otras más, la española y la aborigen. Oye, es interesante solo a modo de anécdota quienes puedan conocer justamente Andacollo. Se toma un bus, un taxi colectivo para no tener que forzar esa cuesta que hay, ¿no es cierto?, para llegar, tremenda cuesta. Tremenda la cuestión. Quienes puedan conocer, vayan. Porque hay dos templos, un templo grande que es histórico, que es fantástico. Yo lo veo desde el punto de vista arquitectónico, lo que significa la arquitectura religiosa histórica de Chile, ¿no es verdad? Y también hay un templo nuevo donde está justamente la imagen de la chinita, como le llaman, y hay toda una historia en torno a que la encontraron en una cueva, que la habían escondido, ¿no es cierto? Una pareja, etcétera, etcétera. En torno histórico tiene que ver con esto y insisto, está todo relacionado al tema mariano también en nuestro país y en nuestro continente y en el mundo con esta fecha de la cual estamos hablando hoy. Quiero preguntarle algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, ¿qué cantaban los ángeles en el cielo el día del nacimiento? Que siempre, hay una canción, un villancico que dice, los ángeles cantaban, etcétera. ¿Qué cantaban? Bueno, se le aparece un ángel a los pastores que estaban en la cercanía y le dice que nació el Redentor. No nos olvidemos, los judíos en aquella época esperaban la llegada del Mesías. ¿Y qué cantaron los ángeles? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. O sea, el tema de la paz ha sido fundamental a través de la historia del mundo, digamos, a pesar de que hoy día estamos, yo entrevisté hace Convulsionados. 15 días atrás al embajador de Ucrania, y me señalaba que ya está prácticamente la Tercera Guerra Mundial desatada. Y vemos lo que acaba de ocurrir en Rusia, Con el que fue atentado. asesinado Sí. un general muy importante. O sea, eh, con todas las medidas de seguridad que hay en este país, ocurrió lo que ha ocurrido. Así que Y lo que eh, sigue pasando en el Medio Oriente también. en el Medio Oriente y lo que está pasando hoy día, nadie sabe con el tema de estos drones o Sí. estos ovnis que aparentemente se están viendo en las ciudades de Estados Unidos y en otras ciudades del mundo, que me recuerdan que algunos ufólogos dicen que la estrella de Belén, que fue la que Le iba a guió a los preguntar por la tres estrella Reyes de Belén. Magos, habría sido un ovni, ¿ya? Yo creo que no fue un ovni, nadie sabe qué fue porque no hay registros astronómicos de la época. Sin embargo, es bueno señalar lo siguiente. Los tres Reyes Magos representaron, según la tradición, representan a los tres continentes conocidos de la época: Asia, África y Europa. Uno llegó en elefante, otro llegó, el de Asia llegó en un camello, y el rey mago que venía de Europa llegó en un caballo, según la tradición. Bueno, los armenios, que es una fe religiosa cristiana del Medio Oriente, cercana a Rusia, dicen que los reyes magos eran 12. Pero bueno, la tradición dice que en realidad eran tres: Gaspar, Baltasar y Melchor, y Baltasar es tal vez el más relevante, que era el Rey Negro, que hasta el día de hoy se celebra no solamente digamos, en Chile, sino que, por ejemplo, tal vez una de las fiestas más importantes de Argentina, en la provincia de Corrientes, está dedicada
a este rey negro llamado Baltasar. Baltasar. Y en Chile se celebra la Pascua de los Negros el 6 de enero y en todo el mundo se celebra la Pascua de los Negros el 6 de enero porque ha sido muy significativo, digamos, la llegada de los que le llegaban en el fondo al niño Dios. Oro, incienso y mirra. Oro por ser rey, incienso por ser, digamos, hijo de Dios. ¿Y mirra por qué? Porque iba a morir. Y los Ah, antiguos utilizaban la mirra como una forma de ungüento cuando alguien moría. O sea, ahí tenemos una simbología muy importante de lo que significó Jesús en esta tierra. Hay que pensar lo siguiente. Jesús nace en una provincia del Imperio Romano, tal vez la más insignificante, con dos apóstoles que no eran ni siquiera letrados, exacto. no sabían mucho ni leer ni escribir, y mira la revolución que hicieron. No ha habido otra revolución más importante o más grande que la introducción del cristianismo en el mundo. Y aparte de eso tenemos que pensar lo siguiente. Según la revista Time, la mujer más importante que ha ido a la historia del mundo fue la Virgen María. Entonces, hay una cantidad de elementos ahí que considerar que pasan a veces inadvertidos. Y a propósito de Virgen María, perdona que que haga un paréntesis. En la ciudad de Haifa eh, está, digamos, donde está el profeta Elías, ya que estamos hablando de hombres. Dice la tradición, dice la Biblia, que el profeta Elías fue llevado en un carro de fuego y se Exacto. fue de esta tierra. Todo el mundo dice que fue un hombre. Bueno, en este lugar en Haifa están los carmelitas, que fueron los continuadores a la escuela que tenía el profeta Elías en Israel o en Tierra Santa. Pues bien, allí donde está el Monte Carmelo, en Israel, hay todos los primeros de enero, el día de Navidad, el 18 de septiembre, el 21 de mayo, se levanta una bandera chilena. ¿Y Mire, por qué? Porque en 1895 Ramón Ángel Jara, un obispo católico, fue a hablar con el presidente Pedro Montt y le dice, perdón, con el presidente Riesco y le dice, no, estoy intentando, con el presidente Jorge Montt, le dice, presidente, hay armas que están en desuso y se utilizaron en la guerra. ¿Qué le parece si usted me regala estas armas para yo mandar a fundir una imagen de la Virgen del Carmen para ponerla en Haifa, donde está el Monte Carmelo, porque ahí no hay nada? Y el presidente Jorge Mon le dice, muy bien, le regala todas las armas, este obispo las lleva a París, la fundan en París, se instala la imagen de la Virgen del Carmen con un pedestal de 6 o 7 metros y a los dos lados dos mástiles, uno para la bandera de los estados pontificios de aquella época, hoy día el Vaticano, y otro para la bandera de Chile. Y todos los días que tenemos festividades acá en Chile o que haya una festividad de carácter internacional, se eleva la bandera del Vaticano mire, y la bandera de interesante. Chile. Y fíjate, mira lo que son las cosas. Perdonen que, señores televidentes, que me vaya el tema de la Navidad. Estaba preso el líder de los Bahá'í en Haifa. En esa época, estamos hablando del comienzo del siglo XIX. Y preguntó a sus discípulos, bueno, ¿y de qué país es esa bandera? Y ellos le dicen, es una bandera de un país llamado Chile que queda en el extremo sur de América. Entonces, el líder de los Bahá'í, que en aquella época ponían un templo por lugar del mundo, o sea, uno en Europa, uno en Asia, otro en África, otro en Norteamérica, otro en Oceanía, etcétera, etcétera, dice, bueno, el día que tengamos un templo en América del Sur, va a estar en Chile. Es que el Y que por está en la eso hoy región día metropolitana. en Peñalolén está instalado el templo de los Bahá'í por causa de esta bandera chilena que se izaba en honor a la Virgen del Carmen para el, precisamente también para Navidad. Exacto. Bueno, nos deben quedar 2, 3 minutos. Rápidamente le pido ser lo más acotado posible, Juan Guillermo, en las preguntas, en las respuestas. Eh, en 4 palabras, ¿cómo se celebraba en Valparaíso la Navidad antiguamente? Porque yo recuerdo que cuando niño incluso pasaba las 12, se entregaban los regalos, se abrían los regalos y uno iba a visitar a las casas de los vecinos, ¿no es cierto? Les ofrecían pan de Pascua, algo para beber. Pero hoy eso como que se ha perdido. ¿Cómo se celebraba rápidamente en Valparaíso? No, mira, han habido evoluciones, obviamente. En el siglo XIX era horroroso. Todo el mundo se emborrachaba,
era una cosa impresionante. El Mercurio fundamentalmente hizo una gran campaña y la iglesia porque esto tuviera algún cauce, digamos, natural. Y así fue como comenzó lenta y paulatinamente a establecerse esta Navidad hogareña, con cola de mono, con una cantidad, con el intercambio de regalos, que comienza solamente por allá por tiempo del centenario. Y así se ha ido, se fue desarrollando de forma tranquila. Ya no habían ramas, se habían prohibido las ramas, que ya Ojila había prohibido, imagínate. Y ahora se ha ido evolucionando. Antes se ponían en las películas, habían películas dedicadas a la Navidad, en la tradición, la misma historia. Las canciones de Navidad se escuchaban, los villancicos por todos lados. Se hacían novenas al Niño Dios. Hoy día ya eso prácticamente ha pasado inadvertido, desapercibido. Así que estamos en una Navidad, yo diría, consumista que va a tener que seguir esta evolución, porque hay que decirlo, Navidad ha sido una fiesta que fundamentalmente ha evolucionado en el tiempo. Por ejemplo, no teníamos árbol de Navidad. El primer árbol de Navidad se instala, no sé si lo dije, en la iglesia anglicana de Sí, Santiago. ¿Mm? No teníamos tampoco viejo pascuero. El primer viejo pascuero que se conoce en Santiago fue en el año 1903 en el bazar alemán de los hermanos Kraus, que no tienen nada que ver con Otto Kraus. Otto Kraus, ¿Ya? curiosamente, es de origen judío, no es de origen alemán, pero eso es otra historia. Y ese primer viejo pascuero era un viejo pascuero esmirriado, que tenía un traje verde, etcétera, etcétera. No tenía nada que ver con el traje pascuero del viejo pascuero que conocemos hoy día, que ha sido producto de una compañía de De bebida. bebida internacional. Claro. Así que ha evolucionado todo. Hoy día el árbol de Pascua está predominando sobre los pesebres, pero es lo que ocurre, es el desarrollo del tiempo que va cambiando y nos va modificando nuestras costumbres. Pero lo importante, lo esencial es la Navidad, que es la llegada al Niño Dios. Y por eso que hay hoy día tantos santuarios en Chile donde se va a venerar al Niño Dios. Y el 6 de enero también se venera al Niño Dios a través de la Pascua de los Reyes. Perfecto. Juan Guillermo Prado Caranza, lo importante en esto es si usted cree o no cree, si usted tiene una visión u otra visión, cada uno interpreta los símbolos, ¿no es cierto?, de acuerdo a su propia realidad, pero lo importante en fechas como esta, usted lo dijo cuando le preguntamos qué cantaban Los Ángeles, insisto, usted puede creer o no puede creer, pero ellos, ¿no es cierto?, cantaban paz, cantaban a la paz. Y yo creo que en esta Navidad, sobre todo, Es nos fundamental. hace mucha falta la paz en este país también, escucharnos, comprendernos, ser tolerantes, ser fraternos y compartir más en familia. Ojalá que los aparatitos electrónicos, los celulares, ¿no es cierto? De hecho, usted mientras conversaba, yo buscaba porque le iba a preguntar por el viejo Pascuero, porque se encontró una pintura que dirían, Ah, esa sí, fue ¿no es cierto?, el un primer viejo Pascuero. sarcófago donde estaría Exacto. aparentemente San Nicolás de Mira, que fue el Que se viejo habría pascuero. inspirado en el viejo Pascuero, exacto. Pero lo importante de todo esto, insisto, usted puede creer o no puede creer, que en esta Navidad eh, haya paz, haya entendimiento y nos podamos reencontrar. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos conversado Navidad y mucho más, porque todo está relacionado. Y lo importante es No, desde acá mandarle un abrazo fraterno a usted, que lo pase muy bien junto a su familia. igual, Por lo supuesto, mismo para ti, te lo agradecerle una deseo, y vez para más todos los a televidentes usted. de Quinta Edición. Muchas gracias al Premio 2024 de la Trayectoria Nacional en Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios, Juan Guillermo Prado Caranza, con quien hemos conversado sobre la Navidad y mucho más. Ya lo saben. También para ustedes, un abrazo fraterno y tratemos de celebrar esta fecha tan importante para el mundo en paz y también en familia. Que esté muy bien usted y su familia.